Además, Micaela Soledad me está mintiendo. Me parece el pibe que me gusta, tan hermoso. A mí me está enganchando ahora mismo. Micaela Soledad. Qué raro. Por eso, a propósito. Por eso, a mí me hace un olor. Me están mintiendo. Y se me mintió Mayra Belén Fernández, para Antonia Cay, igual que Micaela Soledad, supuesto hermano internado. Me parece que hay un olor a mentira. Me parece que sí. Olor a mentira. De esta manera, el 19 de diciembre pasado, para disipar los efectos de la discusión sobre la reforma provisional, el gobierno le dio la orden al juez Ercolini para que lo detuviera. Ercolini apeló a un argumento por entonces de moda: la permanencia de López en libertad podría atentar contra el desarrollo de la causa donde se lo investiga. Para sostenerlo, el juez explicó que López había vendido sus empresas y que eso dificultaba el cobro de deudas pendientes. López sostuvo que esa venta no se realizó porque, justamente, estaba condicionada a la aprobación judicial. De allí desprende su relato sobre las razones de su detención: no estuve preso, estuve secuestrado. Todo lo que esté cerca de Cristina debe ir preso. Una de las principales enemigas de López es la diputada Elisa Carrió, quien es al mismo tiempo una aliada fundamental del presidente Mauricio Macri. Carrió sostiene otro punto de vista. Para ella, la liberación de López obedece a un pacto de impunidad. Ahora me explicó algunas cosas que ocurren en la AFIP, escribió. Para que haya un pacto debe haber dos partes. En la visión de Carrió, una sería Cristóbal López. Y la otra. La teoría de Carrió se entiende mejor si se recuerdan algunos hechos recientes. El primero de ellos es la renuncia a la AFIP de Alberto Abad, el hombre que había denunciado la evasión del grupo Indalo, de López. Abad fue reemplazado por un joven financista llamado Leandro Cuccioli, quien, en su breve trayectoria profesional, trabajó para Ignacio Rosner, quien hoy es la persona a cargo del grupo Indalo y el supuesto candidato para quedarse con él. 2 días después de la renuncia de Abad, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una nota que resumió así en su cuenta de Twitter: noviembre, Cuccioli se reúne en secreto con Rosner. El sucesor de Cristóbal López, diciembre, Rosner dice que si Abad no lo ayuda, Cuccioli lo reemplazará en la AFIP. Marzo, Abad no cambia y se anuncia que Cuccioli asumirá al frente de la AFIP. Las dos versiones adjudican a Mauricio Macri roles opuestos. En una de ellas, Macri sería quien ordenó a un juez de primera instancia que detuviera a López de manera irregular. En la segunda, quien ordenó a la Cámara que lo liberaran como parte de un acuerdo que incluyó el desplazamiento del jefe de la AFIP que denunció a López. En los próximos días, habrá funcionarios que destaquen esa contradicción. Acusan a Macri de encarcelar a López y de liberarlo. No se dan cuenta de que es ridículo. Quizá lo sea, o quizás solo una de las versiones sea la cierta, o la contradicción no sea tal porque obedece a dos momentos distintos. Image Caption: Alberto Abad, el saliente titular de la AFIP. Sea como fuere, los tuits de Carrió están destinados a abrir en el oficialismo una grieta más dura que las bravuconadas de López. La renuncia de Abad a la AFIP es un hecho que genera en el oficialismo un trauma aún no registrado en su real dimensión. Existen todo tipo de versiones, pero muy pocos funcionarios de primer nivel ignoran que el administrador saliente de la AFIP estaba cansado de las presiones de la Casa Rosada para que subordinase el trato al grupo Indalo y a la empresa Oca,
vinculada a la familia Moyano, a los ritmos de la relación conflictiva del gobierno con ambos. Carrió, enterada de todo esto, acaba de acusar al gobierno de manipular la AFIP. Es difícil minimizar tamaño señalamiento, ya sea por su contenido como por la entidad de quien lo formula. La liberación de López se produce en un contexto en el cual distintos funcionarios y empresarios vinculados al gobierno anterior empiezan a recuperar su libertad. El mismo día en que López y su socio, Fabián de Sousa, volvieron a sus casas, Amado Boudou participaba de un nuevo encuentro fallido para resucitar al peronismo en San Luis. Boudou había sido liberado hace unas semanas mediante un fallo lapidario contra el juez Ariel Lijo, que lo había encarcelado en el momento preciso en el que se complicaba su propia situación en el Consejo de la Magistratura. Su socio de toda la vida, José María Núñez Carmona, también salió de la cárcel. Juan Lascurain fue detenido y liberado al día siguiente. Unos días antes, otra cámara había decidido lo mismo respecto de Roberto Barata, el exsecretario de Energía apresado el último día hábil previo a las elecciones de octubre. En esa misma resolución, el tribunal favoreció de la misma manera a Julio De Vido, quien sigue preso en otra causa. Image Caption Amado Boudou, en un acto tras ser liberado, foto, Gustavo Gabotti. Desde que este proceso tomó velocidad, el kirchnerismo sostuvo que las detenciones son producto de la persecución política de un régimen dictatorial. Del otro lado de la grieta, mucha gente celebró las detenciones. En algunos casos, incluso se defendió que se hicieran al voleo, sin demasiada fundamentación, porque lo importante era que finalmente se terminara, por los métodos que fueren, con la impunidad en la Argentina. La seguidilla de liberados parece desmentir a ambos, no hay una dictadura pero tampoco un proceso judicial ejemplar. Lo que sucede está muy bien descrito en el Libro Negro de la Justicia, tal vez uno de los mejores trabajos de investigación periodística de los últimos años. Su autor, Gerardo Youná, explica allí que la justicia federal se ha conformado desde la década del 90 como una herramienta más de la corrupción y la impunidad. Los jueces no han sido seleccionados o promovidos por su capacidad, integridad o idoneidad sino, al contrario, por su funcionalidad. No todos son iguales e incluso un mismo juez puede actuar de manera correcta en un caso y sospechosa en otros. Pero el panorama general es desolador. En ese contexto, todo el proceso de revisión de la obscena corrupción de la cúpula kirchnerista se hizo de la peor manera. En el Lava Jato brasileño fueron presos dirigentes de todos los sectores políticos, funcionarios pero también dueños de las principales empresas del país, y además las detenciones no pudieron relacionarse con procesos electorales o cambios de gobierno. En la Argentina ocurrió exactamente lo contrario, los presos fueron todos opositores, ningún empresario cayó, las personas vinculadas al poder actual son absueltas en tiempo récord, como lo eran antes las vinculadas al poder anterior, se distribuyeron imágenes violatorias de la intimidad de las personas, algunas de las detenciones coincidieron con fechas demasiado convenientes para el oficialismo y todas ellas se hicieron sin condena previa. Nada de eso contribuye a darle credibilidad a un proceso que, sin dudas, es necesario y que, si se hiciera de manera seria, debería terminar con condenados tras las rejas. Image Caption Luis Delia es llevado detenido y esposado. Los jueces de siempre actúan como siempre. Es difícil precisar hasta dónde llega aquí la responsabilidad del gobierno. Pero no parece ajeno a todo este proceso y eso es, por lo pronto, lo que puntualiza Carrió. Lo que parecían hechos históricos, en realidad, eran apenas golpes de efectos, el inicio del recorrido de un boomerang. Y ahí está Cristóbal López, desafiante, ignífugo, amenazando con transformarse en un exótico nuevo fiscal de la República,
desde la puerta de su bruto piso de Puerto Madero, a pocos metros de aquel que le prestaba a la familia Kirchner. Al fin y al cabo, sigue siendo un poderoso empresario y esos personajes no van presos en la Argentina, al menos, no van presos por mucho tiempo. Luis Elía, en cambio, deberá esperar un poco más desde el pabellón de presos comunes en el que lo depositaron. Hasta hace pocas semanas, la pregunta era ¿quién sigue? Ahora es exactamente la misma. Solo que entonces se refería a quién sería el próximo detenido y ahora a cuál es el nombre del próximo liberado. La Argentina no renuncia nunca a su condición de país espasmódico, aunque a veces sorprende la velocidad a la que se suceden sus espasmos. Autor Info. Cristóbal libre, la horrible sinrazón de la justicia argentina y más caption, Martín Rosenzweig. Ernesto Tenenbaum. La historia que cuenta Cristóbal López sobre los últimos meses de su vida se podría resumir de esta manera. El 19 de diciembre pasado, para disipar los efectos de la discusión sobre la reforma provisional, el gobierno le dio la orden al juez Ercolini para que lo detuviera. Ercolini apeló a un argumento por entonces de moda: la permanencia de López en libertad podría atentar contra el desarrollo de la causa donde se lo investiga. Para sostenerlo, el juez explicó que López había vendido sus empresas y que eso dificultaba el cobro de deudas pendientes. López sostuvo que esa venta no se realizó porque, justamente, estaba condicionada a la aprobación judicial. De allí desprende su relato sobre las razones de su detención: no estuve preso, estuve secuestrado. Todo lo que esté cerca de Cristina debe ir preso. Una de las principales enemigas de López es la diputada Elisa Carrió, quien es al mismo tiempo una aliada fundamental del presidente Mauricio Macri. Carrió sostiene otro punto de vista. Para ella, la liberación de López obedece a un pacto de impunidad. Ahora me explicó algunas cosas que ocurren en la AFIP, escribió. Para que haya un pacto debe haber dos partes. En la visión de Carrió, una sería Cristóbal López. Y la otra. La teoría de Carrió se entiende mejor si se recuerdan algunos hechos recientes. El primero de ellos es la renuncia a la AFIP de Alberto Abad, el hombre que había denunciado la evasión del grupo Indalo, de López. Abad fue reemplazado por un joven financista llamado Leandro Cuccioli, quien, en su breve trayectoria profesional, trabajó para Ignacio Rosner, quien hoy es la persona a cargo del grupo Indalo y el supuesto candidato para quedarse con él. 2 días después de la renuncia de Abad, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una nota que resumió así en su cuenta de Twitter: noviembre, Cuccioli se reúne en secreto con Rosner. El sucesor de Cristóbal López, diciembre, Rosner dice que si Abad no lo ayuda, Cuccioli lo reemplazará en la AFIP. Marzo, Abad no cambia y se anuncia que Cuccioli asumirá al frente de la AFIP. Las dos versiones adjudican a Mauricio Macri roles opuestos. En una de ellas, Macri sería quien ordenó a un juez de primera instancia que detuviera a López de manera irregular. En la segunda, quien ordenó a la Cámara que lo liberaran como parte de un acuerdo que incluyó el desplazamiento del jefe de la AFIP que denunció a López. En los próximos días, habrá funcionarios que destaquen esa contradicción. Acusan a Macri de encarcelar a López y de liberarlo. No se dan cuenta de que es ridículo. Quizá lo sea, o quizás solo una de las versiones sea la cierta, o la contradicción no sea tal porque obedece a dos momentos distintos. Image caption Alberto Abad, el saliente titular de la AFIP. Sea como fuere, los tuits de Carrió están destinados a abrir en el oficialismo una grieta más dura que las bravuconadas de López. La renuncia de Abad a la AFIP es un hecho que genera en el oficialismo un trauma aún no registrado en su real dimensión.
Existen todo tipo de versiones, pero muy pocos funcionarios de primer nivel ignoran que el administrador saliente de la AFIP estaba cansado de las presiones de la Casa Rosada para que subordinase el trato al grupo Indalo y a la empresa Oca, vinculada a la familia Moyano, a los ritmos de la relación conflictiva del gobierno con ambos. Carrió, enterada de todo esto, acaba de acusar al gobierno de manipular la AFIP. Es difícil minimizar tamaño señalamiento, ya sea por su contenido como por la entidad de quien lo formula. La liberación de López se produce en un contexto en el cual distintos funcionarios y empresarios vinculados al gobierno anterior empiezan a recuperar su libertad. El mismo día en que López y su socio, Fabián de Sousa, volvieron a sus casas, Amado Vudú participaba de un nuevo encuentro fallido para resucitar al peronismo en San Luis. Vudú había sido liberado hace unas semanas mediante un fallo lapidario contra el juez Ariel Lijo, que lo había encarcelado en el momento preciso en el que se complicaba su propia situación en el Consejo de la Magistratura. Su socio de toda la vida, José María Núñez Carmona, también salió de la cárcel. Juan Lascurain fue detenido y liberado al día siguiente. Unos días antes, otra cámara había decidido lo mismo respecto de Roberto Barata, el exsecretario de Energía apresado el último día hábil previo a las elecciones de octubre. En esa misma resolución, el tribunal favoreció de la misma manera a Julio De Vido, quien sigue preso en otra causa. Image Caption Amado Vudú, en un acto tras ser liberado, foto, Gustavo Gabotti. Desde que este proceso tomó velocidad, el kirchnerismo sostuvo que las detenciones son producto de la persecución política de un régimen dictatorial. Del otro lado de la grieta, mucha gente celebró las detenciones. En algunos casos, incluso se defendió que se hicieran al voleo, sin demasiada fundamentación, porque lo importante era que finalmente se terminara, por los métodos que fueren, con la impunidad en la Argentina. La seguidilla de liberados parece desmentir a ambos, no hay una dictadura pero tampoco un proceso judicial ejemplar. Lo que sucede está muy bien descrito en el Libro Negro de la Justicia, tal vez uno de los mejores trabajos de investigación periodística de los últimos años. Su autor, Gerardo Youná, explica allí que la justicia federal se ha conformado desde la década del 90 como una herramienta más de la corrupción y la impunidad. Los jueces no han sido seleccionados o promovidos por su capacidad, integridad o idoneidad sino, al contrario, por su funcionalidad. No todos son iguales e incluso un mismo juez puede actuar de manera correcta en un caso y sospechosa en otros. Pero el panorama general es desolador. En ese contexto, todo el proceso de revisión de la obscena corrupción de la cúpula kirchnerista se hizo de la peor manera. En el Lava Jato brasileño fueron presos dirigentes de todos los sectores políticos, funcionarios pero también dueños de las principales empresas del país, y además las detenciones no pudieron relacionarse con procesos electorales o cambios de gobierno. En la Argentina ocurrió exactamente lo contrario, los presos fueron todos opositores, ningún empresario cayó, las personas vinculadas al poder actual son absueltas en tiempo récord, como lo eran antes las vinculadas al poder anterior, se distribuyeron imágenes violatorias de la intimidad de las personas, algunas de las detenciones coincidieron con fechas demasiado convenientes para el oficialismo y todas ellas se hicieron sin condena previa. Nada de eso contribuye a darle credibilidad a un proceso que, sin dudas, es necesario y que, si se hiciera de manera seria, debería terminar con condenados tras las rejas. Image Caption Luis Delia es llevado detenido y esposado. Los jueces de siempre actúan como siempre. Es difícil precisar hasta dónde llega aquí la responsabilidad del gobierno. Pero no parece ajeno a todo este proceso y eso es, por lo pronto, lo que puntualiza Carrió.
Lo que parecían hechos históricos, en realidad, eran apenas golpes de efectos, el inicio del recorrido de un boomerang. Y ahí está Cristóbal López, desafiante, ignífugo, amenazando con transformarse en un exótico nuevo fiscal de la República, desde la puerta de su bruto piso de Puerto Madero, a pocos metros de aquel que le prestaba a la familia Kirchner. Al fin y al cabo, sigue siendo un poderoso empresario y esos personajes no van presos en la Argentina, al menos, no van presos por mucho tiempo. Luis Elía, en cambio, deberá esperar un poco más desde el pabellón de presos comunes en el que lo depositaron. Hasta hace pocas semanas, la pregunta era ¿quién sigue? Ahora es exactamente la misma. Solo que entonces se refería a quién sería el próximo detenido y ahora a cuál es el nombre del próximo liberado. La Argentina no renuncia nunca a su condición de país espasmódico, aunque a veces sorprende la velocidad a la que se suceden sus espasmos. Autor Info. En este video, una madre hija de mi puta abandonó un bebé recién nacido. El del boliche pasó por Crónica TV y por Canal. Miren este video monstruoso. No se merece ser madre, nada más. Y hay noticias que uno, la verdad que no las podemos entender, que no las podemos siquiera digerir, porque no interpretamos, pensamos, nos ponemos en la situación de esa mujer y no logramos entender qué es lo que pasó, qué le habrá pasado por su cabeza para abandonar a un bebé en un basural, Jorge. Algunas opciones. La primera, una perturbación mental. La segunda, drogas. La tercera, cuestionamiento familiar por haber quedado embarazada. Cuarta, el deseo de no querer tenerlo. Quinta, una situación socioeconómica que le impida mantener al bebé. ¿Pero por qué llevarlo ahí? Ahí es la pregunta. Esto, vos decías, no se entiende. ¿Por qué a la basura? No se entiende, explicaciones. Yo te diría... Es el lugar donde lo deja. La acción del abandono, de desprenderte de tu criatura, de dejarlo a la buena de Dios, ya esa decisión está mal. Está mal. Luego, podés dejarlo en una canastita en un hospital, en las escaleras de una parroquia, lo podés dejar en un basural, es tremendo. Eso. O sea, o podés hacer lo correcto, que es colocarlo en el circuito de adopción. Quiero decirles, no vamos a juzgar a nadie, todavía hay mucha tela para cortar sobre este asunto, pero es muy, muy conmovedor. Mire, nos hemos permitido hacer un repaso de los casos más importantes, los más choqueantes socialmente de los últimos 5 años. Y lo primero que aparece es esta imagen. Los invito a todos, Marisa, a compartir la secuencia obtenida a través de las videocámaras del Hospital de La Plata, un hospital donde prácticamente el 50% de los pacientes son niños. La mujer es identificada con la criatura. Adrián. Él no puede entender qué pasó. Está en buenas manos. Esta es la mamá, entrando al hall del hospital con él en brazos, buscando un lugar donde dejarlo, para después irse por otra puerta, tal cual lo muestra una segunda cámara. Junto al niño, apareció una nota de puño y letra que indica su nombre y qué vacunas tiene y cuáles necesita, para luego firmarlo solo como mamá. Esta era la historia de Adrián. Adrián finalmente quedó bajo la guardia primero de
el cuerpo médico del hospital y luego entró en un circuito judicial. Después te voy a contar qué es lo que trata de, o sea, cómo trabaja la justicia frente a situaciones de este tipo. Pero eso es más humano del caso que vas a contar vos en un ratito. Bueno, dejarlo por lo menos en el hospital con todos los casos, como que había sido vacunado. Sí. Igual la acción de abandonar una criatura... No, obviamente, eso, o sea, ahora, tampoco se justifica. Esto que vamos a ver ahora, en este instante, les voy a presentar uno de los casos más estremecedores. Ocurrió en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, donde la mujer embarazada va a una estación de servicio, pide la llave para entrar en el baño. En el baño, me acuerdo de ese caso, pare a su hijo y después lo abandona en una bolsa de residuos. Es tremenda la situación. ¿No tienen un cordón? Un hilo. Faustina, como la llamaron las enfermeras del Hospital Santoyani, llegó al mundo de manera traumática. Lejos estuvo de la condición de esterilidad, el ámbito en el que fue dada a luz. Una casualidad, o la mano del destino que la acarició después del abandono cruel que sufrió, hizo que alguien viera moverse la bolsa en la que la habían encerrado, como si fuera un desperdicio. En este caso, las imágenes ponen de manifiesto detalles de una historia como otras de las que hemos hablado, pero a las que pocas veces pudimos asistir con una claridad que estremece. Bueno, quiero algún detalle más, que no menor. Esta mujer tenía una pareja, juntos criaban una niña de 4 años. Él la acompaña a ella hasta la estación de servicio. Y ahí se trató de determinar en la investigación si él sabía lo que ella iba a hacer o no. Pero en definitiva terminan siendo detalles no menores, porque el hecho central es tan grande que después, ¿qué le podés agregar? Ahora, a usted, señor, especialmente, mamá, le voy a presentar la contracara de este horror, que es, ¿qué pasa cuando una persona encuentra un hijo de otra? ¿Qué pasa cuando una mujer encuentra un niño abandonado? ¿Qué pasa cuando esa mujer tiene otros hijos o cuando no los tiene? El caso de Flor nos ilustra esto. Véalo, es emocionante. Fue muy fuerte, fue un segundo de mirarlo a los ojos, fue muy triste verlo tan desprotegido, fue mucha angustia como madre, fue terrible la situación. Ahí lo tomé en brazos, lo puse contra el pecho y el bebé dejó de llorar. Me emociona, hace 2 días que no puedo dormir, es muy fuerte, sobre todo siendo madre, siendo docente. Yo soy maestra de nenes de 6 años y bueno, sé que necesitan a su mamá. Me comprometí a venir a verlo, a darle amor, a contenerlo, a esperar, a ayudarlo a esperar a que venga su mamá. Sus ojitos, es un bebé muy tranquilo. En realidad es una sensación como cuando tuve a mis hijos en brazos. Esperar a que venga su mamá. Dos clases de mujeres, y no abro juicio de valor, solamente relato, describo, las que abandonan y las que abrazan. ¿Sí? El caso que ahora les vamos a presentar no involucra a una mujer, involucra a un hombre que tiene una niñita de 1 año y 4 meses y que tiene la paternidad a flor de piel. Emiliano tiene 27 años, es un trabajador de aquellos, desempeña su labor diaria en un campo en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, no más de 100 kilómetros de la ciudad, y él va y viene a su trabajo, atiende a su familia, y en el ratito que le queda libre Marisa va al gimnasio. Su jornada es larga, termina ya por las 12 de la noche. Volviendo a casa, pasadita la medianoche, él atraviesa una zona que es un descampado que ha terminado siendo un improvisado basural. La soledad de la noche, alguien dice, me apuro, puedo tener miedo, la inseguridad. No, pero él iba caminando tranquilo a su hogar. Y en el medio de sus pensamientos y de ese día que estaba terminando, alcanza a percibir lo que él define
el llanto melancólico y triste de un bebé. Fíjate vos. Papá 100%. Papá pura cepa. Entonces, él lejos de alejarse, va al lugar, a ese basural, a ese descampado transformado en basural, y encuentra, fíjate vos, estoy hablando de las 0:30, ¿sí? O sea, ya noche bien cerrada. Ve que hay una bolsa, dentro de la bolsa una mochila, que había no solo llanto, sino movimiento, y él rápidamente intuyó que se trataba de una criatura. No lo puede explicar. Emiliano, esa intuición, ¿no? 27 Como años, decías, es jovencito. ¿no? Papá flor de piel, exactamente, con una bebita de un año y medio. ¿Qué hace? Él duda entre rescatarlo y salir corriendo hasta la comisaría de la mujer, que estaba a menos de 200 metros. Y él que dice, fíjate vos, en el momento dice, no, lo dejo porque si está lastimado y por ahí yo quiero hacer el bien, lo termino lastimando más. Sale corriendo, disparado a la comisaría, pide auxilio, encuentra a 2 mujeres que estaban en esa comisaría de guardia, les explica, las mujeres policías reaccionan rápidamente, van al ropero, sacan abrigo y un botiquín de primeros auxilios, y los 3 van corriendo hasta el descampado, y allí se encuentran con la sorpresa, con el niñito de quien hasta ahora se sabe nada, se sabe absolutamente nada, habla horas, intentará averiguación de identificación, vía las huellas dactilares, vía la plantita de los pies. Está en el hospital. Está en el hospital, está en muy buen estado de salud. ¿Qué es lo que ha decidido el juzgado a cargo de este tema? Lo correcto, vamos a buscar a la mamá y vamos a intentar de que esa mamá reflexione y vamos a corroborar de que lo quiera tener. Y de no ser así, lo meteremos en el circuito de la adopción. Quiero terminar con esto. En este momento donde se debate el tema del aborto, no voy a dar mi posición, la tengo, pero no es el punto ahora. Voy a decir, miren, que 2 células juntas son vida, que una célula es vida, imagínense 2. Embrión, feto, niño, llámalo como quieras, es vida. Y si lo matás, es una decisión. Que el aborto sea una necesidad, bueno, legislenlo, pero a partir de que están quitando vida. Y apareció un proyecto que es decir, bueno, hagamos una cosa, esas mujeres que están embarazadas y no lo quieren, hagamos partos prematuros y que esos bebés entren al circuito de adopción, porque hoy a los 5 o 6 meses ya los bebés los podés mantener en incubadora y son alternativas, o sea, para resolver el asunto, cualquier tipo que sea, ya sea porque estás mal, ya sea porque no tenés dinero o ya sea porque no querés a tu hijo, la única opción no válida es matarlo, ¿sí? Y aquí estamos trabajando en vivo, directo, ¿no? Por supuesto. Marcelo Mucci, ¿estás con la persona que encontró este bebé recién nacido? Gracias, exactamente. Aquí estamos en Cañuelas, nuevamente en vivo con Crónica. Y en este caso, para dialogar con el protagonista de toda esta historia que desde muy temprano venimos contando. Hablamos a lo largo de la mañana de esta criatura de 3,3 kilos, que por suerte está bien, se está recuperando en el hospital de aquí de Cañuelas, pero que ayer en las primeras horas del día estaba dentro de una mochila y si no fuera justamente por Emiliano que nos está acompañando, hoy esta criatura no sabemos qué sería de su vida. Emiliano, te felicitamos en nombre de todo Crónica y contanos cómo fue el día de ayer. Bueno, primero que nada, gracias. Y bueno, yo los martes voy al gimnasio, así que saliendo del gimnasio paso por el kiosco y volviendo para lo que es mi casa, escucho lo que es un llanto. Me quedo ahí en la intersección de Florida y Libertad, parado, escuchando, pensando, y hay un local de moto arriba de unos departamentos, y ahí pensando si venían de ahí o no. Cuando me doy cuenta de que no vienen de los departamentos, empiezo a escuchar de qué dirección viene, y me empiezo a acercar lo que es el cesto de basura, donde venía el llanto del bebé. Cuando me acerco, lo primero que digo es no me jodas, y al abrir la mochila, bueno, me encuentro con el bebé, que la mochila estaba completamente cerrada. La abrí, y como la abrí salí disparado para la esquina, saqué el teléfono, prendí la linterna y le empecé a hacer señal a un patrullero que veía más o menos a 1,5 cuadras de distancia. Y al ver que no tengo respuesta, vuelvo hacia el cesto y con mucho cuidado ahí lo levanto.
Cuando lo levanto arranco a caminar hacia la dirección del patrullero, y que era donde está la comisaría de la mujer. Y ahí mismo llego y lo primero que le digo a las chicas es: mirá lo que me encontré, o me encontré esto, algo así. Y bueno, ahí ellas actúan rápidamente, agarran el bebé, y yo me quedo como afuera, ya estaba nervioso, y ahí es donde ellas lo sacan de la mochila, lo abrigan y lo arropan y lo mantienen caliente, con calor. Qué rapidez que tuviste esa reacción de justamente tomar la mochila, que quizás obviamente es lo que uno primero hace, pero inmediatamente dirigirte a la policía para, bueno, ver de qué forma podía salir todo mejor. Ya dentro de la comisaría las chicas lo arropan, lo empiezan a tratar, llega una ambulancia. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, se comunican con el hospital de Marcetti, de Cañuelas, que al instante llega la ambulancia, y tras eso se comunican con lo que es el servicio local de la niñez, que también llegan, y en la ambulancia ya se llevan al bebé al hospital. ¿A partir de ahí volviste a tener el contacto? No, la verdad que no, no sé, cuando yo fui al hospital no se me lo permitió ver, y cuando fui al hospital regional me dijeron que tenían órdenes de no dejar recibir a nadie. Por lo cual ahora estoy en espera de ver si puedo verlo. ¿Hay intenciones de, por ahí, no sé, por ahí lo pensaste en adoptarlo? Sí, no lo pensé, directamente si me preguntaron, sí lo adopto. No tengo ningún problema en eso. Yo tengo una hija, 1 año y medio más o menos, y soy padre, y creo que cualquier persona le gustaría adoptarlo también al bebé. Contanos cuando volviste a tu casa, después de llevar a la criatura a la comisaría, de ir al hospital, cuando ya te relajaste un poco y volviste a tu casa. ¿Qué sensaciones pasaron? ¿Cómo fue ese contacto con tu familia? Y lo primero, al volver, que vuelvo del hospital ya a la madrugada, arranco de vuelta para el trabajo, salgo del trabajo, me voy para mi casa, me voy a ver a mi hija, y lo primero que hago es levantarla, abrazarla, besarla, porque como padre es una sensación rara presenciar algo así, y te agarra una angustia, porque uno piensa también por ahí que es el propio hijo. Ya cuando la abracé a mi hija, que estuve con ella, ya me empecé a quedar un poco más tranquilo. ¿Tomaste conciencia de lo importante que fue primero que hayas pasado por ahí y después que te hayas detenido? No, la verdad que todavía no, como que no reacciono muy bien, como fue todo muy rápido para mí, fue actuar por instinto, como que todavía no llego a relajarme completamente para pensarlo todo. ¿Qué le dirías a la mamá? Y a la mamá que aparezca. Uno no sabe la situación que vive, no todas las personas vivimos las mismas situaciones, y no se sabe por qué motivo cometió tal acto. Yo no soy nadie para juzgarla, no creo tampoco tener derecho a juzgarlo, y yo creo, y me gustaría pensar que la gente de Cañuelas tomara el mismo punto de vista que tengo yo, de no juzgar porque no se conoce la situación, pero que aparezca estaría muy bueno, porque todos tenemos derecho a conocer a nuestros padres biológicos. Último momento.